En Primera Impresión. Le damos la bienvenida ya al asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Esta información de última hora está en desarrollo, lo decíamos. ¿Cuáles son las primeras reacciones que se tienen? ¿Cómo usted recibe la noticia como asambleísta del retiro del asilo a Julian Assange? Bienvenido. El día de hoy a las 4:30 de la mañana el presidente de la República informa que se ha tomado la decisión soberana de la República de quitar el asilo diplomático a Julian Assange. El asilo es una prerrogativa de los estados, por lo tanto es una decisión que le compete al presidente, quien constitucionalmente es quien conduce las relaciones internacionales y las ejecuta por medio de la Cancillería. Por lo tanto, se trata de una decisión soberana de la República del Ecuador, que permite que el ciudadano Julian Assange, que ha sido de alguna manera un huésped incómodo en la Embajada del Ecuador por más de 7 años, que le ha costado al Ecuador su manutención y estadía un poco más de $6 millones, enfrente los cargos sobre los cuales tiene órdenes de detención tanto por Suecia como por los Estados Unidos e incluso por Gran Bretaña. La permanencia del señor Assange en la embajada le puso al Ecuador en un entredicho internacional. Y el proceso de nacionalización del señor Julian Assange se hizo con documentación que hasta el momento sigue siendo secreta. Vamos a profundizar en estos temas, pero antes queremos escuchar nuevamente las declaraciones que dio el presidente Lenín Moreno a través de su cuenta de Twitter, qué fue lo que dijo y los descargos prácticamente que hace sobre el retiro del asilo político. Escuchemos. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y por lo tanto con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer, no actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos.
Bueno, ahí está la decisión del presidente Lenín Moreno de retirar el asilo político, el asilo diplomático a Julian Assange, asambleísta. ¿En qué momento Julian Assange pasó de ser un héroe de filtraciones que daban a conocer las cosas que estaba ejecutando Estados Unidos en guerras de Medio Oriente a ser un huésped incómodo? El señor Julian Assange incluso logró que el Estado ecuatoriano le reconozca el estatus de ecuatoriano. Y esto fue parte de las cosas que motivaron el inicio de un juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. El señor Julian Assange tenía que cumplir un protocolo de convivencia. Y este protocolo de convivencia implicaba el cumplir las normas internacionales del asilo, que son básicamente evitar las declaraciones políticas que se hagan sobre el país asilante o sobre otros países. Mientras el señor Julian Assange, desde la embajada ecuatoriana, seguía intrometiéndose en política internacional y en relaciones de otros países por medio de filtraciones de documentos ilegalmente conseguidos. Entonces, llega un momento en donde la presencia del señor Assange en nuestra embajada termina siéndole un huésped incómodo, un huésped caro, pero adicionalmente un huésped sobre el cual la decisión del asilo ya no podía existir. ¿Por qué? Porque el asilo es una institución que se la da a ciudadanos extranjeros que se asilan en nuestras embajadas para poder salvaguardar su vida o sus derechos humanos. En el momento en que el señor Julian Assange se convirtió en ecuatoriano por naturalización, pierde entonces la consistencia, el asilo, que naturalmente tiene que ser otorgado a un extranjero en un acto soberano de la República del Ecuador. Entonces, el Ecuador no puede dar asilo a ecuatorianos, son ecuatorianos, el estatus es diferente. Pero para este caso específico, el Ecuador lo que tenía era a una persona acusada de haber cometido delitos, al cual se lo había nacionalizado y se lo tenía refugiado en la embajada. Ahora se ha dado a conocer recientemente que Suecia ha pedido reabrir los casos porque algunos de estos ya estaban prescritos y también la policía británica da a conocer de que sí hay un pedido de extradición de Estados Unidos y que por ese motivo ha sido detenido. Eso es lo que se viene conociendo ya desde las autoridades británicas y lo que ya se publica a través de la prensa. El Ecuador y el canciller, tanto como el presidente, han dicho que se ha acordado que no se entregará a Julian Assange a un país donde exista la pena de muerte, que sí lo hay en Estados Unidos, y tampoco vaya a ser sometido a torturas. En este momento, ¿qué podría pasar con Julian Assange? Bueno, el señor Assange en este momento se encuentra detenido en una comisaría en Londres. A partir de eso, el Estado soberano del Reino Unido puede tomar la decisión de entregarlo a los países requirentes. El Ecuador, de acuerdo a lo que dice el presidente de la República, lo que le ha pedido a Gran Bretaña es que garantice que no se le entregará para que tenga un proceso de torturas o de muerte. Pero en cambio, las torturas son evidentemente condenables y condenadas por todos los países democráticos en el mundo. Y la pena de muerte no es un tema que se pueda ejecutar directamente sin que antes exista un proceso. Y por la naturaleza de este caso será un proceso de altísima relevancia internacional. Pero pongámonos realmente en el lugar en donde deberíamos estar, que es en la preocupación sobre la República del Ecuador, independientemente de lo que pase sobre el señor Julian Assange. El señor Julian Assange, siendo ecuatoriano por naturalización, era un ecuatoriano perseguido por la justicia y escondido en la embajada ecuatoriana. Y esto en términos de la diplomacia internacional nos ponía en un feo predicamento. Ahora, esta acusación que acaba de hacer la ministra María Paula Romo, donde menciona que se ha descubierto vínculos con un cercano colaborador de Julian Assange que estaría viviendo en nuestro país y que habría viajado a Perú, a España y a Venezuela últimamente con el ex canciller Ricardo Patiño, y lo acusa de intentos de desestabilización. ¿Esto qué reacciones genera desde la Asamblea o podría generar desde la Asamblea? Supongo yo que la ministra exhibirá los documentos que prueban esto, pero adicionalmente el Ecuador en un momento determinado podrá conocer que esta gente que ha rodeado a Julian Assange, además, eran empleados de la República del Ecuador, pagados con fondos ecuatorianos. Y que cuando hacían estas visitas al exterior, los hacían en representación del Ecuador. Entonces, yo creo que en un acto de honestidad política cabe el reconocimiento a la política exterior ecuatoriana llevada por el canciller
José Valencia, pero adicionalmente creo que hay que hacer un reconocimiento de que este huésped incómodo por alrededor de 7 años, de alguna manera la política exterior ecuatoriana retoma el cauce que siempre debió tener, que es cuidar el prestigio del Ecuador por encima de los intereses políticos de una tendencia del Ecuador. Ustedes habían pedido al canciller José Valencia que el día de hoy comparezca y dé a conocer detalles acerca del asilo político que ha sido retirado ya en las últimas horas. Se pedirá también a la ministra María Paula Romo que asista a dar a conocer todos estos temas que dijo pues en rueda de prensa. Los ministros son permanentemente convocados a la Asamblea, a las comisiones, a la Comisión de Relaciones Internacionales en la que yo estoy, suelen ir con frecuencia trimestral porque es su obligación constitucional. Pero en este caso específico, si es que el canciller estaba previsto que vaya el día de hoy, lo que va a traer es la información nueva que se tiene y me parece que eso nos permite darle al Ecuador la transparencia necesaria sobre un caso que evidentemente ha sido mencionado por todo el mundo. La presencia de Julian Assange le puso al Ecuador en entredicho sobre la protección a un ciudadano que había cometido delitos y que habiendo cometido delitos venía a refugiarse en la embajada ecuatoriana. Ahora hay otros temas que también son importantes de tratar y es esta última detención que se ha dado en Perú a Ramiro González, ¿no? Se había esperado pues, que se lo detenga ya hace mucho tiempo, ha sido requerido por la Interpol. Sin embargo, hay un procedimiento que se debe seguir. Vamos a revisar primero esta información que tenemos acerca de la detención de Ramiro González en Perú. Ramiro González en el Ecuador es buscado por 2 delitos distintos hasta ahora. Un caso es un caso de tráfico de influencias. Tiene un proceso pendiente por tráfico de influencias en el país y también tiene un caso por defraudación tributaria. En el caso de defraudación tributaria, Ramiro González tiene un juicio en su contra por haber recibido dinero por $2.2 millones, sin embargo, de justificar ingresos por $360.000. Es decir, en el caso de defraudación tributaria hay una inconsistencia de $1.8 millones, que es lo que en este momento hace parte de su proceso por defraudación tributaria y que se está llevando adelante en el Ecuador. Este es el funcionario número 18 del gobierno anterior que tiene una captura o internacional o dentro del Ecuador y que tiene graves problemas o de peculado o de tráfico de influencias o de defraudación tributaria. Bueno, ahí están las reacciones de la ministra María Paula Romo y también del secretario general y particular de la presidencia, Juan Pablo Roldán. Y pues aquí estamos entonces discutiendo este tema también desde la Asamblea, cómo efectuar una verdadera fiscalización a estos temas y pues a otros que podrían seguirse dando al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este no es un tema de la Asamblea, porque no está sujeto ya a juicio político el señor detenido. Sin embargo, requiere un pronunciamiento desde la política ecuatoriana. El artículo 298 del Código Integral Penal, en el numeral 15, establece que quien omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones inexistentes o superiores a las que procedan legalmente para evitar el pago de tributos, será sujeto de procesamiento por defraudación tributaria y penado de 5 a 7 años. Este es uno de los casos. Sin embargo, los temas de defraudación tributaria en nuestro país han sido difíciles de llevar y lo hemos visto ya en otros casos. ¿Qué podría pasar? Porque vemos, por ejemplo, en el caso de María Sol Corral, que su pena pues terminó siendo muy corta, ¿no? María Solarrea, perdón. Sí, pero me parece que aquí hay varios elementos adicionales. Es decir, yo creo que hay que leer el caso del señor Ramiro González en el tiempo. El señor Ramiro González pasó de ser un alto dirigente de la izquierda democrática, de ser prefecto, a ser un gran colaborador del gobierno de Rafael Correa. Y que tras una votación en el año 2015 por las enmiendas constitucionales, se pelea con ese gobierno e inicia una investigación en donde en 4 allanamientos al partido Avanza encuentran la documentación que termina con la detención de la señora María Solarrea, en donde pasa por la detención de la esposa del señor Ramiro González y pasa porque el señor Ramiro González se declare prófugo. Y existían fotografías del señor González ya en Perú desde hace varios meses. Esta nueva detención de un funcionario vinculado al correísmo nos hace presumir que
el señor tendrá que venir a rendir sus cuentas ante la Fiscalía. Pero es una Fiscalía que ha instalado sus funciones hace pocos días y que tendrá que enfrentar como uno de los casos relevantes. Todos estos casos en donde los altos funcionarios del anterior régimen son encontrados en casos de corrupción, peor todavía, en los casos de defraudación tributaria, en donde se metían grandes cantidades de plata al bolsillo, pero le declaraban muy poco a la República del Ecuador. Terminan teniendo alguna relevancia para el procesamiento penal y me parece que este va a ser de los casos importantes que la nueva fiscal tenga que enfrentar inmediatamente. Ustedes van a estar pendientes desde la Asamblea de que esto ocurra, desde el ámbito judicial y todos los que sí, porque deban es lo correcto tener, y es lo necesario. en este tema. Y me parece que esta gente que termina vinculada en casos de corrupción, acuérdese que parte de las razones por las cuales se le busca al señor Ramiro González es, por ejemplo, por la vinculación en los casos de venta de compra por parte del Estado de fármacos caducados o por beneficiar a clínicas que pudieron haber estado familiarmente relacionadas con el señor González. Entonces terminan siendo varios elementos que nos hacen presumir que hubo irregularidades, ilegalidades en el manejo del señor González en una institución tan delicada como la de afiliación a la Seguridad Social de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. El asambleísta Fabricio Villamar nos acompañaba aquí en los estudios de Primera Impresión.